Hola, buenas noches. Mi equipo está conformado por Sara, Valeria y Jorge y nosotros vamos a impartir el tema que es paradigma conductista. A continuación voy a decir qué es un paradigma. Es una teoría o conjunto de teorías que sirve de modelo a seguir, es por tanto una visión o una determinada perspectiva de entender algo, es decir, un sistema de pensamiento de hacer las cosas. ¿Qué es un paradigma conductista? Se fundamenta específicamente en llevar un proceso de aprendizaje acompañado de estímulos y refuerzos para así obtener respuestas positivas por parte del estudiante. Es decir, siempre maneja una estructura rígida de aprendizaje para luego ser medible, cuantificada. ¿Qué nos enseña la teoría conductista? El conductismo es una corriente que considera que la conducta humana debe ser el único objeto de estudio de la psicología. Sus planteamientos rechazaban los fenómenos psicológicos por su objetividad y reducen a los hechos filosóficos. Características del paradigma conductista. Punto número 1. El conocimiento se obtiene al tener una conducta pasiva, carente de conocimiento o de intención. Está basado en el método experimental y en el método de estímulo-respuesta. Tercer punto. Tiene base en la corriente filosófica empirista, pragmática y de evolución. Punto 4. El aprendizaje genera los cambios de conducta. Punto 5. Se fundamenta en que la conducta es observable, medible y cuantificable. ¿Cómo es el alumno en el paradigma conductista? Consigue al alumno como un receptor pasivo, solo depositario de información. Su misión es clara, aprende lo que se le enseña. Este enfoque considera que si se logra un cambio conductual, el aprendizaje se ha logrado. ¿Cuáles son los dos tipos de conductismo? Operante. Es una forma de enseñanza durante la cual un sujeto tiene más probabilidades de repetir las formas de conducta que conllevan consecuencias positivas y menos probabilidad de repetir las que conllevan problemas negativos. Clásico. Hace referencia a aquel que de forma automática provoca una respuesta del organismo. La respuesta incondicionada es aquella que ocurre en el cuerpo de manera automática ante un estímulo incondicionado. A continuación les hablaré de los 3 autores que se involucraron en la teoría del conductismo. El primero es Watson. John Braudus Watson fue un psicólogo estadounidense a quien se le atribuye la fundación de la Escuela Psicológica del Conductismo a través de su disertación en la Universidad de
Columbia titulada Psychology, publicada como artículo en Psychological Review en 1913 bajo el nombre Psychology as the Behaviorist Views It, la psicología tal como la ve el conductista. El siguiente sería Ivan Pavlov. Fue un fisiólogo ruso célebre por haber formulado el condicionamiento clásico. El siguiente es Skinner. Fue un psicólogo, filósofo social, inventor y autor estadounidense. Condujo un trabajo pionero en psicología experimental y defendió el conductismo, que considera el comportamiento como una función de las historias ambientales de refuerzo. Los experimentos que realizó Watson experimentó a través de la aplicación de los principios del condicionamiento clásico. Watson pretendió averiguar si era posible condicionar a un lactante para que le tuviera fobia a un animal al presentarlo de forma simultánea o con sonido fuerte y temeroso. El experimento de Pavlov descubrió que podía condicionar a los perros para que saliven ante estímulos que no estaban directamente relacionados con la comida, como el sonido de una campana. Para llevar a cabo sus experimentos, Pavlov colocaba a los perros en un recinto experimental y les administraba comida después de tocar una campana. El experimento de Skinner. El experimento de la caja de Skinner demostró cómo los animales pueden aprender a través de consecuencias de sus acciones. Por ejemplo, si una rata presiona una palanca y recibe comida, como consecuencia es más posible que vuelva a presionar la palanca en el futuro. Las teorías de cada uno. La teoría de Pavlov. El condicionamiento clásico es una teoría del aprendizaje que fue descubierto por el fisiólogo ruso Ivan Pavlov. Este concepto, que ha tenido una gran influencia en la psicología y en otras áreas de estudio, explica cómo los organismos aprenden a asociar estímulos y respuestas. Watson. La teoría de Watson. Watson publicó La manifestación del conductismo, un trabajo en el que afirmaba que el fin de la psicología debía ser el de prevenir y controlar el comportamiento manifiesto de los organismos y no el de estudiar o analizar la conciencia. Y la teoría de Skinner. El condicionamiento operante se basa en la idea de que el comportamiento de una persona es moldeado por las consecuencias que la siguen. Skinner sostiene que las consecuencias del comportamiento, ya sean positivas o negativas, influyen en la probabilidad de que ese comportamiento se repita o se extinga en el futuro. ¿Cuáles son las ventajas del conductismo? Predecir y controlar la conducta. Es cuantificable,
permite la planeación, determina la imaginación, el sentimiento y la asociación como términos comportamentales. Eficaz entrenamiento. Consigue modificar comportamientos. ¿Qué aportes hizo el conductismo a la psicología? Uno de los ejemplos de conductismo en psicología que actualmente se sigue usando para condicionar animales, su mayor aporte es el moldeamiento de la conducta. Así, las acciones pasadas realizadas por la persona producen cambios en el comportamiento futuro. Se trata de un proceso de carácter crítico, cíclico. ¿Cómo se aplica el conductismo en el aula? Ejemplos de conductismo en el aula: premiar la intervención, castigar el mal comportamiento, restar y sumar puntos, levantarse al entrar el profesor, sancionar severamente la copia, reforzar el interés académico, la investigación como castigo y el sonido del timbre. ¿Cómo aprenden los estudiantes con el conductismo? Según el conductismo, el aprendizaje se basa en la adquisición de conocimientos que el experto transmite de la forma más clara y directa posible, utilizando sistemas de reforzamiento positivo y negativo para que el receptor los asimile, mostrándolos en conductas reales. ¿Cuál es el papel del profesor en el conductismo? Desde una perspectiva conductista, el entorno controlado por el profesor debe actuar sobre el papel del alumno. El papel del maestro es manipular el entorno para moldear el comportamiento. Así, el alumno no es un agente en el proceso de aprendizaje, sino un animal que reacciona instintivamente ante el entorno. ¿Qué es el alumno conductista? El conductismo, lo que se pretende con él es condicionar a los alumnos para que por medio de la educación supriman conductas no deseadas. De esta forma se alienta en el sistema escolar el uso de procedimientos destinados a manipular las conductas, como la competencia entre alumnos. Los problemas que resuelve el conductismo. La terapia conductivista cognitiva es un tratamiento psicológico de corta duración especialmente adecuado para tratar problemas específicos y concretos, desde las fobias y las crisis de angustia hasta los trastornos alimentarios y la depresión. El conductismo, sus creadores son Pavlov, Watson, Tourniquet, Skinner. El conductismo se observa desde el conductismo clásico, es decir, el estímulo, la observación y la respuesta. También se observa desde el conductismo operante, que es la recompensa, respuesta positiva o negativa, extinción o castigo. El conductismo concibe, aprende, proceso, observable, experiencia, o se hace un método estimular. Busca modificar conducta desde los sentidos. ¿Qué rechaza el conductismo? El rechazo de los factores mediadores en la explicación de la conducta, el conductismo radical esquiniario, el interconductismo kantoriano han sido enfáticos en rechazar todo tipo de factores mediadores entre el ambiente y la conducta en la explicación. ¿Cómo ha influido el conductismo en nuestras vidas? La teoría del aprendizaje conductual ha sido influyente en muchos campos, como la educación, la terapia, el entrenamiento de animales y la inteligencia artificial. IA.
Sin embargo, también ha sido criticado por ser demasiado simplistas, deterministas y descuidar el papel de la cognición, las emociones y los factores sociales en el comportamiento humano. El conductismo ha cambiado con el tiempo. Fue más dominante en la primera mitad del siglo XX, aunque el campo evolucionó más allá de su hiperenfoque inicial en el comportamiento externo. Ya no es citado ampliamente entre los médicos o académicos, porque la psicología moderna tiende a privilegiar el paisaje interno de las emociones y el pensamiento. Los antecedentes del conductismo principalmente. ¿Cuáles son los antecedentes del conductismo? El principal antecedente del conductismo es la Escuela de Fisiología rusa creada por Chernow en 1829 a 1905. Este autor pensaba que toda conducta podía entenderse como una manifestación de ciertos reflejos, sin hacer referencia alguna a los procesos mentales ni a la conciencia.